Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de Saber Más, el número 8. Ya estamos, lindo número, el número 8. La verdad que vamos a seguir hablando, como viste en la portada, de estos 40 años de democracia y me gustaría que participes, que tomes la palabra y que podamos compartir entre todos nuevas experiencias. 40 años de democracia. Eh, ya estuvimos viendo antes de comenzar, digamos, te recuerdo que si es la primera vez que ingresás a estos vivos, mi nombre es Fernando Gardela, soy profe de historia del Instituto Superior Padre Elizalde, me egresé allí en el 2008. Doy clase en escuelas de gestión estatal en la provincia de Buenos Aires, en el distrito de La Matanza. Y bueno, hace unos meses que empecé con este proyecto de dar clases una vez por semana, los jueves, 19 horas, ¿sí? De forma gratuita, en vivo, aquí por Instagram, para que todos podamos compartir conocimientos sobre temas de la actualidad, temas relacionados con la historia. ¿Y por qué es importante este tema y está bueno que estés presente hoy acá? Porque hoy comenzamos, o al menos hace 3 semanas aproximadamente, comenzó un nuevo gobierno en la República Argentina, en este caso de un signo político que todavía es muy joven, tan solo unos años de vida, ¿sí? Como La Libertad Avanza, un partido político que fue creado por un economista y otros políticos de ideas liberales, donde ellos empezaron a plantear en elecciones pasadas, tanto sea para legisladores como también para presidente, sus ideales. Bueno, en estas elecciones, en las últimas que se dieron en octubre en la Argentina, y triunfó esta fuerza política nueva que, digamos, irrumpió y terminó con esta hegemonía que siempre había entre dos partidos o dos coaliciones bastante grandes y bastante tradicionales, con políticos de mucha carrera. En este caso, la fuerza política actual, tenemos políticos que todavía continúan con sus acciones, ¿sí? Que ya venían teniendo participación en otros gobiernos, pero lo que vemos es un cambio en quien dirige esta política en cuanto a digamos, en cuanto a las medidas económicas y políticas, como estuvimos viendo en estos últimos días con eh, medidas de tinte, digamos, ortodoxo, ¿sí? De ajuste, de, de tratar de limitar los gastos del Estado, ¿no? De ordenar lo que es el déficit fiscal y comercial. Por lo tanto, vamos a ver cómo la Argentina, en este caso, trata de salir de un periodo bastante complicado desde lo económico, como tenemos en la actualidad, pero también eso lo tenemos que tener en cuenta, que ya vivimos periodos de crisis y por ejemplo, ¿sí? En estos 40 años de democracia tuvimos la hiperinflación de Raúl Alfonsín en el 89, que Menem, digamos, toma esa hiperinflación, la tiene que bajar, y le cuesta en un comienzo, pero después con la ley de convertibilidad, donde establece el 1 a 1, ¿sí? Un peso, un dólar, logra bajar la inflación y obviamente con esta paridad la inflación prácticamente desaparece. Inflación que va a volver después de la convertibilidad cuando el dólar, digamos, se libera y se sale de esa paridad 1 a 1. Está la presidencia de Dualde, posterior a esto que vamos a ver hoy, donde el dólar ya empieza a tener su precio, ¿sí? de mercado hasta hoy en día llegar a ser los 800 pesos de forma oficial, como bien sabemos en la Argentina, producto de los ajustes económicos, financieros. eh, el dólar siempre es un tema muy, muy importante para la ciudadanía en general y fundamentalmente para las clases medias y, bueno, clases más acomodadas. Em, pero que impactan después en la vida de la gente, porque impactan en los precios, impactan en los servicios, impactan en la vida cotidiana, entonces termina perjudicando a todos. Vamos al tema del día de hoy, y el tema del día de hoy es la crisis del 2001.
Si te acordás, en el último encuentro estuvimos hablando de la presidencia de Fernando de la Rúa, ¿no? Hoy vamos a ver puntualmente, ¿sí?, en esta presidencia cómo él va a manejar la crisis. Bien, como viste recientemente en este video, ¿sí?, es importante tener en cuenta, mirá, algunos hechos que tuvimos, que pasaron recién, ¿no? Por ejemplo, el tema de los fuertes ajustes que se dan, digamos, en cuanto a los salarios y en cuanto a las jubilaciones se llega a recortar un 13% a los jubilados. También tenemos el tema de la injerencia de todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito, ¿no? Donde llega un momento que de la Rúa, si bien pide ayuda económica a estos organismos internacionales, llega un momento donde esa ayuda no le llega. Vemos que ahí hablaba sobre Cavallo y la convertibilidad, ¿no?, y las consecuencias. El corralito, que el corralito habla sobre puntualmente lo que va a suceder en la Argentina ya para finales del gobierno de la Rúa, donde se incautan los depósitos de muchos argentinos, ¿sí?, que tenían depósitos tanto en pesos como en dólares, y se les permite solamente retirar 250 pesos por semana. En este ámbito, te cuento que vamos a ver cómo fue la presidencia de la Rúa, cómo se llega a esto y por qué, ¿no? La crisis del 2001 tuvo un impacto económico y social más importante de la historia argentina. Por eso, cuando hablamos de esta época, hablamos de que las elecciones que se dieron en octubre de 1999 fueron ganadas por De la Rúa y Álvarez, que obtuvieron el 48% de los votos frente a Duhalde y Palito Ortega, que obtuvieron el 38%. En este caso, el peronismo siguió teniendo mayoría en el Senado de la Nación, obtuvo esa mayoría también en los diputados provinciales, entre ellas la provincia de Buenos Aires, que a partir de ese momento iba a ser gobernada por Carlos Rucauf, hasta entonces vicepresidente de Menem. Fíjate qué importante es esto, ¿no? De la Rúa Álvarez ganan con un 10% de diferencia con el Partido Justicialista, que era Duhalde Ortega. Pero a pesar de todo, en el Senado de la Nación, el Partido Justicialista mantiene su mayoría. Y eso es muy importante en el ámbito democrático a la hora de tener que tratar leyes, nombramiento de jueces y un montón de situaciones que sí o sí dependen del Senado. Y algo también muy interesante es que a pesar del triunfo del radicalismo, en este caso de la alianza, sin embargo, muchas provincias van a seguir siendo gobernadas por el Partido Justicialista.
En cuanto a la economía, vamos a tener en este periodo un déficit fiscal y comercial muy alto, un endeudamiento cada vez mayor. Pensemos que el endeudamiento comienza en la época de la dictadura militar. Hay una fuerte recesión económica y acá aparece la ley de convertibilidad que se trata de mantener a toda costa. Era una de las promesas que tenía de la Rúa, era mantener esa ley de convertibilidad, un peso, un dólar. Además, obviamente, las situaciones externas que van a afectar también a la Argentina son las crisis financieras que se van generando en todo el mundo, y eso a su vez trae una ola proteccionista. ¿Qué significa esto? Que los países van a tratar de proteger sus propios industrias y mercados internos, ¿sí? Y van a comerciar menos con el exterior. ¿Para qué? Para favorecer y fortalecer la industria nacional y el comercio nacional. En momentos de crisis se toman este tipo de medidas donde se trata de proteger lo propio, ¿sí? Y hay fuertes devaluaciones, ¿sí? ¿Por qué se dan estas devaluaciones? Por una cuestión defensiva, digamos, ¿no? Por una cuestión de precaución en cuanto a esa crisis que se puede ir generalizando en todo el mundo. Uno de los ministros, el principal ministro, digamos, uno de los primeros que va a llevar adelante el modelo de la Rúa va a ser José Luis Machilena. Y su política busca seguir un camino gradualista, pero tiene que hacer ajustes en lo económico, ¿sí? Ajustes en lo que tiene que ver con lo salarial, ¿sí? Ajustes de salarios, se elevan los impuestos, ¿sí? Y tiene que reducir el gasto público. Eso genera, a su vez, que empiece un plan de lucha del lado de los sindicatos. Va a aparecer la figura de Hugo Moyano como una persona que va a encabezar todos estos reclamos a partir del año 2000. Empezamos a ver que a los 6 meses de mandato de la Rúa, Hugo Moyano hace el primer paro general convocado, ¿sí? Y a los pocos meses, ¿sí? En junio, hace el segundo paro, en julio, perdón, hace el segundo paro general. Ahora, ¿cuál era la situación social que había en ese momento? Bueno, era una situación social muy crítica. ¿Por qué? Porque había altos niveles de desempleo y de subempleo. Subempleo llamamos cuando tenés que tener más de un trabajo para poder trabajar, para poder llegar, digamos, a fin de mes. Salarios cada vez más bajos. Las protestas sociales iban en aumento. La gente salía cada vez más a la calle, los gremios también, ¿sí? Así, obviamente, el optimismo de la gente, porque de la Rúa, como habíamos hablado la vez pasada, se iba a diferenciar de Menem en la campaña por querer, digamos, por contraposición, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la corrupción y todas esas cosas, pero veamos que ahora también tiene un problema serio, ¿sí? En cuanto también a la relación que él va a tener con su vicepresidente. Algo que tenemos que tener en cuenta también esto, ¿sí? Tenemos un país muy presidencialista, por lo tanto, ¿sí? La relación de los presidentes con los vice va a ser muy, muy particular. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el vicepresidente de la nación es aquel que queda a cargo del poder ejecutivo cuando el presidente, por ejemplo, se va de gira. ¿Sí? Cuando un presidente tiene que ir a otro país, a una convención internacional, a una visita oficial, bilateral, lo que fuese, el vicepresidente de la nación es quien queda a cargo del poder ejecutivo, ¿sí? Y vamos a ver por qué es importante este problema que hay de la Rúa y Álvarez, ¿no? Porque, digamos, uno de los problemas centrales digamos, que los desemboca en la renuncia de la Rúa es un caso de corrupción en el Senado de la Nación, ¿sí? A tal punto que, claro, va a haber dos posturas muy marcadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Chacho Álvarez realiza una investigación en contra de los funcionarios del menemismo, ¿sí?
denuncias sobre corrupción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa de la Rúa? Bueno, de la Rúa dice, está bien, vos estás investigando y está bien, nosotros nos diferenciamos del menemismo, entre otras cosas, por ir en contra de estas actitudes eh, corruptas, pero ahora también tenemos que tener en cuenta, ahora que estamos en el poder, de llegar a ciertos acuerdos con la oposición para que apoyen nuestras medidas económicas en este ambiente social en el cual estamos. ¿Sí? Entonces acá se arma un escándalo donde la denuncia, se produce una denuncia, ¿sí? De sobornos pagados a senadores de la nación para que aprueben una ley de reforma laboral. Eso fue también un tema muy importante que sacó a los gremios, ¿sí? A la protesta masiva. Por lo tanto, el 6 de octubre del 2000, fíjate, ¿no? Estamos hablando a nada de haber asumido, a menos de un año, ¿sí? Chacho Álvarez renuncia. Y no solamente él renuncia como vicepresidente de la Nación, sino que también durante ese día, esas 24 horas, hay 7 renuncias más de diferentes senadores y funcionarios, ¿sí? Terraño, Nicolás Gallo, Ricardo Gil Lavera, Carlos Álvarez, el vicepresidente, Alberto Flamarique. Ahora, Chacho Álvarez, cuando renuncia en su alocución al Senado de la Nación, él dice que presenta su renuncia, ¿sí? Indeclinable, o sea que no había posibilidad, o sea, le decía, señor presidente, me tiene que aceptar la renuncia porque yo no voy a rever esta medida, al cargo de vicepresidente de la Nación. Y dice, para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. No renuncio a la lucha, ¿sí? Renuncio al cargo para que me ha dado la ciudadanía. ¿Sí? Ahora, ¿qué genera esta renuncia de Chacho Álvarez? Un impacto negativo en los mercados, una disparada del riesgo país y la caída de los bonos. Mirá, yo recuerdo que puntualmente esto de la disparada del riesgo país y la caída de los bonos, recuerdo de estar en casa mirando tele. Uno de los programas que había, me acuerdo, había Día D, me parece que se llamaban, o no sé, a la noche y hablaban puntualmente. El riesgo país llegó a 3.000 puntos básicos, la caída de los bonos argentinos todos los días sistemáticamente, ¿no? Porque, claro, esto lleva a que la credibilidad y la confianza en el Estado argentino se vaya perdiendo cada día más de parte de los inversores extranjeros y también de otras naciones y de organismos de crédito internacional, ¿sí? Como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, ¿sí? A ver, entonces, de la Rúa se empieza a quedar cada vez más solo, ¿sí? O sea, el Frepaso, que era uno de los frentes que formaba parte de la alianza, ya no empieza a apoyar tanto sus propuestas, ¿sí? Alfonsín comienza a sugerir la posibilidad de establecer un gobierno de unidad nacional con el Partido Justicialista, especialmente con el dualdismo, o sea que ahí tenés una figura fuerte que empieza a marcar cierta diferencia para buscar una solución. Y en marzo del 2001 Machinea renuncia al ser ministro de Economía. Sube López Murphy, que plantea un ajuste fiscal muy fuerte, especialmente resistido por los sindicatos y en los sectores sociales universitarios, porque también iba, digamos, a achicar el presupuesto de las universidades nacionales, y tan solo dura en su cargo 16 días. ¿Quién llega? Y bueno, vamos a llamar al Salvador, digamos, ¿no? Al padre de la convertibilidad, que fue el que la creó, a ver si nos saca de esto, ¿sí? Ahora, Cavallo logra encauzarlo del déficit cero, pero se le va a complicar bastante. Y acá es lo que veíamos hoy en los videos, ¿no? Recortes de sueldos y de jubilaciones. Se congelan las transferencias a las provincias que empezaban a emitir bonos
¿sí? Para pagar su propia deuda y para pagar la administración pública. Y esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Claro, el Estado Nacional deja de mandarle los fondos que pertenecen a la coparticipación, que eso surge en la reforma constitucional de 1994, y las provincias tienen que arreglarse con lo que tienen. ¿Y qué hacen? Bueno, empiezan a emitir bonos, ¿sí? Empiezan a emitir sus propios bonos para pagar los sueldos de la gente. Entonces, la provincia de Buenos Aires tenía el Patacón, por ejemplo, ¿sí? La provincia de Córdoba creo que era el Lecor. Y así, cada una de las provincias tenía su propio bono, ¿sí? Que con eso la gente cobraba su sueldo y pagaba y bueno, iba a hacer las compras, hacía todo. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias sociales? Siempre vamos a hablar de lo mismo. La desocupación, fíjate, llega a un 19%. La pobreza, sí, a un 35%. Otra medida que toma Caballo, ahí está mal tipeado, perdón, ¿sí? Fue el famoso megacanje. O sea, ¿qué es lo que pide, lo que dice el megacanje? Bueno, dame más plazo para pagar la deuda. Ahora, que yo te dé más plazo para pagar la deuda, eso iba a implicar que los intereses iban a subir a la hora de pagar la deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? En ese contexto llega a las elecciones de octubre, donde a la alianza realmente le va muy mal, ¿sí? Los resultados para la alianza, fíjate, y esto es muy llamativo, la alianza obtiene el 16,9% de los votos, el Partido Justicialista el 26,6%, y fíjate esto, el voto en blanco llega a un 9,4%, es altísimo un voto en blanco, un 9,4%. Y fíjate los nulos, 12,5%. Me acuerdo de acá en esta oportunidad ver cómo la gente iba a votar y ponía, ¿sí? Dibujito de Clemente, una feta de salame, un montón de cosas, ¿sí? Que impugnaban el voto. ¿Sí? Por eso se lo consideraba nulo. Y fíjate el nivel de abstención, el 24%. La Argentina se caracterizó siempre por un alto nivel de participación popular en las elecciones, ¿sí? Por lo tanto, esto genera que el gobierno de la Rúa cada vez entre en un espiral bastante descendente y empinado hacia abajo. Ahora, en diciembre, acá entramos, sí, ya los últimos 20 días del gobierno de la Rúa, empieza lo que hablábamos hoy al principio cuando te mostré el video, el tema del corralito, ¿no? El límite de extracción de dinero de 250 pesos por semana, una economía que cada vez se manejaba buena parte en negro, ¿sí? Cada vez más. La gente ya no tenía un dinero físico para movilizarse porque obviamente no tenías posibilidad de sacar mucho dinero y lo poco que tenías te alcanzaba también para poco tiempo. El 6 de diciembre el Fondo Monetario ya directamente le dice formalmente, no te voy a mandar más nada de plata, ¿sí? Por más que me pidas mega canje, blindaje, lo que fuese, ¿sí? Ya no te voy a dar nada. Lo mismo que dice el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, la Rúa queda aislado, no solamente por el partido propio, sino también por la oposición que no lo ayuda, los problemas económicos internos, sociales, cada vez iban en aumento y también todo lo que tiene que ver con el financiamiento internacional y la credibilidad. Ya prácticamente se acelera la crisis cada vez más, ¿sí? Acá vamos a ver un actor social muy importante. De vuelta vuelven los saqueos, como en los peores momentos de la historia argentina, como pasó por allá por el 89, cuando fue la hiperinflación en Alfonsín. Acá también empieza a haber saqueos en supermercados y grandes movilizaciones masivas. El 19 de diciembre, ya estamos terminando, ¿sí? De la Rúa ya ve que la situación está realmente complicada, llama a un acuerdo patriótico buscando el apoyo del Partido Justicialista. El Partido Justicialista le dice que no,
ese apoyo que te recuerdo que Alfonsín manifestaba un año antes, donde decía que debía haber un gobierno de coalición o de acuerdo. Bueno, de la Rúa ya, cuando ve que las cosas se le van de las manos, llama a este acuerdo patriótico y obviamente el PJ le va a decir que no. ¿Qué le queda de la Rúa? Bueno, calmar la situación social decretando el estado de sitio. ¿Sí? La idea era, digamos, aplacar las movilizaciones. No, esto lo multiplicó más. Aparecen las cacerolas, empezaban a sonar cada vez más, tardes y noches, la gente salía de sus casas, recuerdo, e iba hasta la plaza del pueblo, mucha gente se congregaba en Plaza de Mayo, pero en todas las plazas, a lo largo de todo el país, salía la gente con sus cacerolas a golpear en símbolo de protesta. ¿Sí? Obviamente esto genera la represión policial, ¿sí? Hay muchos heridos en estos enfrentamientos, muertes, etc. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Vamos a decir que termina el gobierno de la Rúa, ¿sí? Donde, bueno, él renuncia a su cargo, ya cuando ya la situación no va para más. De la Rúa renuncia a su cargo y vamos a ver cómo en poco tiempo vamos a tener a varios presidentes en menos de un mes. ¿Sí? Cuando la Rúa se va el 20 de diciembre, asume, fíjate acá, y esto es lo que te decía de la importancia de la institución, de lo que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? ¿Te acordás que hablamos sobre la renuncia de Chacho Álvarez? Bueno, al no estar Chacho Álvarez, quien asume como digamos, en línea sucesoria, de acuerdo a la Constitución, es Ramón Puerta. Ramón Puerta era el presidente del Senado. Te cuento cómo es la cosa. Está el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, que vendría a ser el presidente del Senado, pero además de ser el vicepresidente de la Nación, está el presidente mismo del Senado. ¿Por qué? Bueno, por estas cuestiones. ¿Sí? Cuando el vicepresidente, por ejemplo, asume el ejecutivo por faltante del presidente, ¿sí? Quien lo reemplaza es el presidente del Senado. Bueno, al no haber vicepresidente de la Nación, ¿quién va a representar al presidente? El presidente del Senado. En este caso, Ramón Puerta. Ramón Puerta, él siente que digamos, la oposición y gran parte del arco político dice que él va a aprovechar esta situación para quedarse en el poder. Y Puerta lo que manifiesta es que no, que él lo único que quiere, ¿sí? Es manejar este barco hasta llegar a las elecciones que debían ser convocadas. Porque también existía la posibilidad de que tuviera alguien que continuase el mandato de la Rúa hasta el 2003, ¿sí? Sin ir a elecciones. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, Puerta está 24 horas y a quien sí nombra la Asamblea Legislativa en segundo término es Adolfo Rodríguez A, ¿sí? Que había sido gobernador de la provincia de San Luis, había tenido, digamos, experiencia de gestión, pero tuvo muy poco tiempo. Pero uno de los hechos más importantes o más relevantes que se recuerdan de Rodríguez A es cuando él dice en su alocución digamos, a la Asamblea Legislativa que no se va a pagar la deuda externa. ¿Sí? Después pierde el apoyo de ciertos gobernadores y lo obligan digamos, a tener que retirarse, digamos. Quien asume después de Rodríguez A va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, que es quien debe continuar en línea sucesoria. Bueno, el tema de Camaño, Eduardo Camaño, también está muy poco tiempo. Y finalmente la Asamblea Legislativa elige a Eduardo Duhalde. ¿Sí? Por lo tanto, Duhalde sí va a ser la persona a quien se le va a dar el poder y quien va a concluir el mandato de Fernando de la Rúa hasta el 2003. Duhalde, alguna de las cositas rápidas de Duhalde, fue quien empezó con el tema de los planes de jefes y jefas de familia.
fue quien salió del 1-1 de la convertibilidad. Tuvo bastantes problemas con el tema de las marchas y manifestaciones sociales. Lamentablemente ahí tenemos la muerte de Costec y Santillán, ¿sí? Dos piqueteros que protestaban en ese momento, de tendencia, digamos, de izquierda, ¿sí? Pero lo que tiene Duhalde es que logra, a pesar de toda esa situación, logra, digamos, poner el barco en dirección hacia la costa, digamos, ¿no? Y después va a llegar Néstor Kirchner del 2003, donde, bueno, después vamos a ver qué es lo que hizo Kirchner en su periodo de gobierno. Pero básicamente esto es lo que queríamos digamos, contarte hoy, ¿sí? Te quería hablar un poquito de la Rúa para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de ajuste, ¿sí? Lo tenemos que hacer porque realmente el Estado, ¿sí? No tiene los medios necesarios para hacer las políticas o tomar las decisiones o hacer las acciones necesarias, ¿sí? Para llevar adelante determinadas cuestiones. Por lo tanto, en este caso, si bien, por ejemplo, Menem plantea todo lo que tiene que ver con las privatizaciones, acá todavía tenemos que los servicios siguen estando privatizados. Te recuerdo que las privatizaciones se van a, digamos, a caer ya durante la época del kirchnerismo. Pero bueno, puntualmente, ¿sí? Vamos a ver cómo en periodo de crisis tenemos decisiones ortodoxas de ajuste que afectan seriamente a las clases populares fundamentalmente, ¿sí? Que son las que no tienen recursos, a las clases medias, que son quizás las que tienen algunos recursos, ¿sí? Pero que entre estas circunstancias también caen en zonas marginales o, si se quiere, zonas de pobreza, digamos, ¿no? Y ahí vemos como la desocupación es cada vez mayor y ya no es solamente desocupación, sino en la pobreza, los pobres caen en la marginalidad, o sea, cada vez peor, ¿no? Entonces, vemos cómo ahora se plantea una situación crítica en nuestro país, ¿sí? Una situación complicada desde el punto de vista económico y social, donde tienen que ordenarse las cuentas, y vemos cómo el presidente de la actualidad plantea un ajuste muy fuerte de lo que tiene que ver con el Estado. Por lo tanto, no es novedad esto. Tenemos que tener en cuenta lo que sucedió en la historia para aprender y saber qué es lo que nos va a pasar a partir de ahora, cómo puede llegar a tomar medidas el gobierno para uno saber cómo tomar sus propias medidas en su gobierno personal, en su casa, ¿no? Te recuerdo que si te interesa, te gustan todos estos temas, te invito a que participes todos los jueves, 19 horas, donde nos encontramos para poder aprender un poquito más juntos sobre estos temas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Chao.